Soy de mis padres son de rebeldes, eso, de mi familia. Pero ya soy chileno. Sí, ese apellido solo se conoce. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Jenny Zapata. Sean bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en la presentación de esta noche del libro de Poderes Fácticos, a nombre de la Fundación Heinrich Böll, que somos quienes editamos esta publicación. Les damos una muy cordial bienvenida. Pues este libro es un esfuerzo importante en el trabajo de la Fundación, en el trabajo sobre democracia y derechos humanos que hace la Fundación Heinrich Böll. Y pues esta noche me acompañan aquí a presentarlo mis colegas. Rodolfo Aguirre es el coordinador de programas del Eje Democracia y Derechos Humanos de la Fundación. Florian Huber es el director de la Oficina de la Ciudad de México, México y el Caribe de la Fundación Heinrich Böll. Tanto Rodolfo como Florian participaron como coordinadores en el proceso editorial del libro. Rodolfo aquí en su rol como coordinador de programas en Ciudad de México, y Florian en su momento lo hizo anteriormente como director de la Oficina de Colombia, ¿no? Involucrándose en el caso sobre los materiales que se generaron en Colombia para el libro. Y por supuesto nuestra comentadora invitada que me encanta que esté con nosotros, porque siempre es muy complicado poder ver su agenda de encontrar un espacio. Alejandra Chanik, que pues no necesita mucha presentación, ha sido la primera mexicana en ganar el premio Pulitzer. Este año recibió el premio María Moritz Cabot, ha asistido Premio Nacional de Periodismo y es la editora general en Quinto Elemento Lab. Entonces, bueno, pues ahorita les iré cediendo la palabra. Empezaríamos primero con Florian, que nos va a hablar un poco de la participación de la Fundación en este tema. Sí, muchas gracias, Jenny. Pues un placer muy grande estar acá. Pues muchas gracias, Rodolfo, Jenny, Alejandra, por acompañarnos. Pues el libro que queremos presentar hoy, ya tienen aquí en sus manos, Poderes Fácticos, Captura del Estado, Redes Criminales y Violencia en América Latina, pues se remonta a una iniciativa que empezamos más o menos hace 5 años entre las 5 oficinas de la Fundación Heinrich Böll en América Latina. Recuerdo muy brevemente, somos una fundación política alemana cercana al Partido Verde alemán y fungimos sobre todo como un centro de pensamiento político. Y tenemos 35 oficinas en todo el mundo, 5 en América Latina. Y nos preguntamos como hace 5 o 6 años un poco cuál es el impacto de estos poderes fácticos, de las redes de criminales y su impacto en las democracias. Pues tuvimos prácticamente 3 objetivos para el análisis. En primer lugar, mirar qué mecanismos de captura de Estado existen en América Latina. Yo creo que nos dimos cuenta muy rápido que es muy difícil, que en cada país, yo creo que la situación es distinta. En el libro encuentran experiencias de Colombia, de México, de Centroamérica, de Brasil, de Chile. Entonces es un libro que no se tiene que leer desde la primera página hasta la última, sino uno puede pues mirar un poco los temas o de pronto los países donde uno dice, quiero mirar un poquito qué está pasando en esos países. Pero también queríamos intercambiar conocimientos con organizaciones de la sociedad civil, con la academia, con medios de comunicación, con periodistas. Entonces también encuentran autores y autoras de diferentes disciplinas, de periodistas, de analistas, de activistas de derechos humanos. Y en tercer lugar queríamos ampliar el debate, y bueno, nos ha tomado bastante tiempo conceptualizar, yo creo, el fenómeno, pero yo creo también pensando en el próximo año, 2024, con las elecciones, por ejemplo, en México, en El Salvador, con las elecciones hace poco en Guatemala, pero también con las elecciones en Estados Unidos y en Europa, yo creo que va a ser muy interesante mirar qué va a pasar a nivel regional. Yo creo que el tema de los poderes fácticos nos interesó también como fundación política, porque pues queríamos mirar cómo los poderes no solamente actúan para autobeneficiarse, sino cómo los distintos poderes fácticos que analizamos afectan también la administración de bienes públicos en detrimento de los ciudadanos y las ciudadanas.
y mirar un poco cómo ese fenómeno del actuar de los poderes fácticos afecta el goce de los derechos de la mayoría de la ciudadanía en temas de la participación, la administración de justicia, el combate a la corrupción, a la pobreza, a la desigualdad, a los derechos humanos. De pronto, para comentarles que, digamos, Rodolfo va a profundizar, es un libro de estudios de casos, pero tiene también, digamos, una segunda parte con unas reflexiones generales. Y lo que quería mencionar no es, digamos, el único libro que hemos publicado. Empezamos hace 6 años con un estudio más conceptual que encuentran también en la página web de la Fundación Heinrich Böll. Luego en México también se trabajaron 3 estudios de caso de Coahuila, en los últimos 2 años de Veracruz, y el próximo año va a salir un libro sobre Estado de México, y ese libro de poderes fácticos es justamente el intento de tener también un estudio regional incorporando, digamos, artículos de diferentes países de la región. Entonces, pues de pronto, para ir terminando, pues les invitamos a la lectura del libro. Les presentamos aquí también el segundo estudio que hemos hecho sobre Veracruz, que salió hace poco, y espero que estemos aquí con ustedes el próximo año en la FIL para presentar el estudio de caso sobre el Estado de México. Pero mientras tanto, pues Rodolfo creo nos puede comentar un poquito cómo ha sido el desarrollo de esa iniciativa de 5 años. Muchas gracias. Gracias, Florian. Pues ya adelantó un poco la idea, o bueno, el origen de este libro, pero yo quisiera centrarme un poco como en explicar esta idea de poderes fácticos. Cuando nos reunimos las 5 oficinas, por allá por 2017, nuestra idea era como tratar de explicarnos cuáles son como los obstáculos más estructurales que existen en las sociedades latinoamericanas para que no se avance en los derechos humanos, la equidad, etcétera, ¿no? Pensamos que son problemas que van más allá de la corrupción o el mal funcionamiento de las instituciones. Entonces, después de una larga discusión, abordamos o llegamos a un consenso en tratar esto que llamamos poderes fácticos. Para empezar, no es una categoría que existe dentro de las ciencias sociales, ¿no? Y creo que el título refleja un poco esa dificultad conceptual como para abordar distintos fenómenos. Cuando hablamos de poderes fácticos nos referimos a una coalición de actores estatales y actores privados, empresariales, y en la mayoría de casos actores criminales, que se alían, crean redes y que se apropian, se superponen y para impulsar sus intereses en las estructuras estatales. El presupuesto inicial era que estas redes capturan al Estado, pero conforme se fueron dando los estudios de caso, nos dimos cuenta que el concepto de captura de Estado, que es decir, es una categoría, se quedaba, digamos, corto o no explicaba todos los fenómenos que se encuentran en los estudios que se realizaron. Es decir, la idea de captura del Estado se habla de un ente externo al Estado que se va apropiando de para imponer sus intereses. Pero justamente lo que encontramos es que estas coaliciones en realidad no hay una tensión con el Estado, sino hay más bien unas relaciones de conveniencia para todos, ¿no? En ese sentido, aunque cada estudio de caso puede ver similitudes en el operar de estas redes, son distintos. Cuando uno va leyendo cada caso, que uno es de México, uno de Colombia, de Chile, de Centroamérica y de Brasil, estos grupos de poder tienen similitudes en su actuación, pero son distintos. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es el efecto de esto? Pues el efecto es que trastocan, digamos, toda la institucionalidad y la vida pública de una sociedad. Es decir, todas estas ideas de bienestar común son trastocadas y distorsionadas. Hablo de la separación de poderes, la seguridad pública, la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas, la equidad ante la ley, la capacidad fiscal, la distribución del ingreso. En fin, todas estas ideas que son las que, digamos, son los presupuestos de la actuación de
de un Estado, todas estas no se cumplen como lo dice la teoría, ¿no? Y eso independientemente de la orientación política de los gobiernos que han sucedido a estos países, independientemente de la orientación política. Entonces, tratamos de explicarnos ante la dificultad de tener una definición para todos estos fenómenos, lo abordamos más desde una perspectiva más descriptiva, y entonces los estudios de caso van describiendo el modus operandi de estas redes. La primera parte, hay 5 estudios. El primero es de Chile, como las Fuerzas Armadas tienen un trato preferencial, tienen una asignación presupuestal que viene, una parte del presupuesto normal y otra viene un porcentaje que reciben de las exportaciones de cobre, que desde allí es algo un poco extraño, pero bueno, tienen una gran asignación presupuestal y tienen toda la discrecionalidad para ejecutar esto. Entonces, el periodista Mauricio Weibel, que es periodista de investigación, descubrió cómo todos estos recursos se utilizaron para comprar armas, que bueno, digamos está dentro de su mandato, pero también para otorgarse a la cúpula de las Fuerzas Armadas y de las policías pensiones escandalosas, muy por encima del resto de las Fuerzas Armadas. Además de que tienen también la posibilidad de comprar bienes inmuebles y hacer con ellos lo que quieran a total discreción, sin nada de supervisión. Este es el único caso que, bueno, es parte, y ahí es donde se nos empezó a caer la idea de captura del Estado, porque es un ente estatal o un sector dentro del Estado que tiene grandes privilegios comparado con el resto de la población, y que en este caso al menos no participan grupos criminales. El caso de Brasil, ahí sí hablamos de las milicias, que son estos grupos armados en los que participan miembros en activo de las Fuerzas Armadas, exmiembros y otros funcionarios públicos, y que son los que controlan en las favelas de Río, son los que controlan los mercados legales e ilegales. Los mercados ilegales, por ejemplo, la venta de drogas, las armas, pero también ejercen un control sobre el territorio donde operan, y ellos administran, por ejemplo, la distribución de gas, el internet, la instalación de internet, la televisión por cable. Entonces ahí van generando muchos recursos para ellos, que les generan más poder y más influencia, que luego varios de ellos tienen ya vínculos con el Congreso. Además de los ingresos que obtienen, también se hace el estudio, lo que muestra es cómo algunos de estos grupos armados tienen favores políticos, de tal manera que las incursiones policiales se ejercen con mayor intensidad en los barrios donde operan los contrarios a estos grupos. Cualquier similitud con México, pura coincidencia. El tercer caso, que es el de Centroamérica, ahí es un poco más complejo porque se hace un pequeño análisis de redes de los 3 países del llamado Triángulo Norte. El de El Salvador se analizan las redes, ahí sí se puede hablar de un fenómeno de captura de Estado, porque son como las élites se apropian, moldean las políticas públicas para beneficiarse, para aumentar sus ingresos, y esto en detrimento de la distribución de los ingresos. El caso de Guatemala, las redes político-económicas ilegales, que es un término acuñado por la CICIG, cómo estos operaban, ahí habla de la microcaptura, porque estos grupos empiezan a operar en los departamentos de Guatemala y posteriormente se extiende su influencia al Congreso, y cómo se van repartiendo las licitaciones públicas para quedarse con una buena parte de esos recursos, y que también se vuelven una dinámica clientelar. Estas redes son herencia de los grupos militares que tenían estrategias de contrainsurgencia durante la guerra, y que luego se van convirtiendo y aliándose con grupos empresariales. En el caso de Honduras, es el desfalco del Instituto de Seguridad Pública, y ahí lo que hablan es de un estado cleptocrático más parecido a países como Azerbaiyán, aunque menciona que aquí la coalición de
de sectores empresariales, políticos y criminales es todavía muy fragmentada, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de México. El cuarto caso, sí, el de Colombia, habla del despojo de tierras y el desplazamiento de grupos de población de las comunidades en una alianza entre militares, paramilitares, abogados, notarios. Primero los militares, los paramilitares operan el desplazamiento de comunidades, luego un grupo de notarios y abogados legalizan el despojo de la tierra, y luego los funcionarios públicos generan las políticas públicas para el emprendimiento de grandes meganegocios de agricultura, minería, forestales. Y aquí quizás el dato distintivo es que participan medios de comunicación que generan una opinión pública favorable a estos despojos. Y el último caso de México, ahí hablamos de una red de macrocriminalidad, y también ahí se desmonta un poco esta idea de la tensión a la oposición entre los actores estatales y el crimen, ¿no? Lo que menciona el autor Daniel Vázquez es cómo estas relaciones de colaboración tienen muchas décadas, y en el caso de Coahuila, además, que también rompe con ese presupuesto de captura de Estado, es que se hace un análisis a través de la metodología de análisis de redes, se hace un análisis de toda la red de macrocriminalidad, donde participan sectores empresariales, sectores criminales y sector político. Y la conclusión es que la red, primero los nodos de más peso y que están más conectados son los nodos políticos. Y la red que estructura toda es la red política. Se hace un ejercicio ahí donde se extraen los nodos políticos y toda la red se fragmenta. Y esta es en el periodo donde el dominio de los Zetas, o más bien en el periodo del dominio de los Zetas en Coahuila. La red y los nodos políticos más importantes fueron los dos exgobernadores de Coahuila, los dos Moreira, y describe un poco el control que tenían y cómo se va reproduciendo esta red, porque otorgaban concesiones mineras. Los empresarios mineros tenían el control de los mineros para generarle más votos al PRI. Entonces, esto es más o menos la descripción del caso de Coahuila. Ya mencionó Florian que tenemos otras, por ahí está, otras investigaciones sobre análisis de redes de macrocriminalidad. Estos son los 5 estudios de caso. La segunda parte no queríamos quedarnos nada más como con esta descripción. Invitamos a 4 mujeres que desde su experiencia profesional han abordado de alguna manera el tema de las redes de poder o las redes de macrocriminalidad. Primero desde la academia, Vera Teles, que es una académica brasileña, hace una reflexión sobre los mercados legales e ilegales, o formales e informales, y esto cómo influye también en el enriquecimiento y la distribución del ingreso, y cómo esto genera violencia. Luego está la opinión de Helen Mack desde una organización de derechos humanos, describiendo estas redes ilegales, o haciendo una reflexión sobre la construcción y la operación de las redes ilegales en Guatemala. Posteriormente está una reflexión de Ángela Buitrago, que participó aquí en el grupo de expertos independientes para el caso Ayotzinapa, y si no me equivoco que fue fiscal en Colombia. Ella hace una reflexión también sobre las redes de macrocriminalidad y cómo estas van reconfigurando el Estado y las instituciones del Estado para tener cómo se distorsiona también la aplicación del derecho y la justicia. Y finalmente, desde el periodismo de investigación, tenemos una entrevista que le hacen a Mónica González, que trabaja en Chile, pero también tiene experiencia en México, de qué se puede hacer desde el periodismo de investigación. Esta es la segunda parte, la de los comentarios. Y finalmente, las conclusiones que son de la Fundación, una conclusión colectiva, trata de dar algunas pequeñas propuestas de qué se podría hacer ante la magnitud de este fenómeno.
Esa es la estructura del libro y les invitamos a leerlo. Muchas gracias, Rodo. Pues sí, efectivamente, creo que una de las cosas más interesantes que podemos ver a lo largo de la lectura del libro es como, si bien cada uno de estos casos es una manifestación muy específica nacional, pero a la vez es una problemática que se ve y que se manifiesta en todos los demás países de la región, ¿no? Hablamos de militarización, cleptocracia, despojo territorial, corrupción, etc. Entonces es muy interesante cómo dialogan esas experiencias, cómo nos alertan un poco también en cuanto a lo que estamos viviendo actualmente en México. Y bueno, pues ahora le pediríamos a nuestra querida Alejandra que nos comparta también sus impresiones como lectora del libro. Bueno, muchas gracias. De entrada creo que tiene una portada muy elocuente. Es nuestro continente, pero es un corazón y es un corazón arrebatado. Está como arrebatado el cuerpo, tiene llagas, tiene fuego, que creo que retrata como muy bien como el tenor de lo que se cuenta dentro de las pastas del libro. Como describió Rodolfo, este libro nos lleva por un viaje a distintos países donde hay alguien que ha tenido la agudeza de encontrar una manera de identificar, documentar, registrar qué explica que las cosas sean de un cierto modo, qué explica que unas fuerzas armadas sean tan poderosas, qué explica que haya desplazamientos y que los desplazados se queden sin sus tierras y alguien más las ocupe impunemente, qué explica que ciertas élites se mantengan a pesar de las sucesiones y cambios políticos, qué explica que... Entonces, aquí hay un grupo de 15 personas que han ideado maneras de aproximarse a esa duda de qué explica que las políticas públicas no estén velando por los derechos de todos y estén una y otra vez velando por los derechos de los menos. De los menos, además influyentes que han impuesto o que están encontrando una manera de influir para que las políticas públicas les favorezcan, cueste lo que cueste a todos los demás. Entonces hay algunos de los textos que son muy académicos, todos son en realidad muy amenos, algunos de ellos transparentan muy bien la manera como el académico o el periodista decidió estudiar. En el caso de Coahuila, por ejemplo, me impresionó muchísimo que llega al grado en el análisis del reinado de los Moreira y de los Zetas, llega al grado de decirnos que ahí no había una cooptación del crimen organizado, sino que el crimen organizado era el Estado, ¿no? Y llega a decirnos el peso específico que tenía cada actor en la vida pública de Coahuila. Me parecía como... Entonces a mí me causa mucha curiosidad, yo soy periodista, como otros de ustedes aquí, y siempre estoy buscando como claves para ver cómo alguien más intelige y estudia los fenómenos, y creo que este libro nos permite un asomo a maneras distintas de explorar la realidad. Algo que también hace el libro es, nos muestra, como dice Rodolfo y Jenny, una multiplicidad de formas como las personas, las empresas, los grupos pueden cooptar instituciones, y eligen casos específicos para cada país, pero de pronto yo me preguntaba al leerlo si no es que de pronto todos pueden estar hasta en la misma cazuela. No es que nada más haya una de esas tramas ocurriendo a la vez, sino que quizás están todas un poco superpuestas, ¿no? Al leer el libro estaba continuamente como tratando de me estaba obligando a hacerme preguntas acerca de cómo se ve esto en México. No sé, por ejemplo, cuando describen en Chile la manera como, aún y a pesar del derrocamiento de la dictadura y todo el proceso que han pasado en Chile, cómo es posible que tengan las Fuerzas Armadas, como ha descrito Rodolfo, con un poder tan ilimitado, que tengan negocios inmobiliarios, que tienen un presupuesto que gastan y que no le rinden cuentas a nadie, y donde ni siquiera el Ejecutivo puede quitar o poner un general, ¿no?, a un secretario, a un ministro de Defensa, ¿no? ¿Cómo llega a darse eso? Me pregunto
qué está pasando en nuestro México, qué está pasando con los pesos y contrapesos. Vamos a ser capaces de también mantener una vigilancia desde el poder civil al poder militar, cómo tendría que ser, qué está pasando con las empresas de los militares, cómo son distintas a una paraestatal. Me puedo ir muy largo. Cada uno de estos casos creo que permitía como tender puentes a lo que pasa en las diversas regiones. En el caso de Colombia, bueno, ya con la excusa de la desmovilización de las FARC, hay estos grandes desplazamientos, como se decía en el texto, 700,000 desplazados. Bueno, si vemos México, hay zonas enormes donde estos desplazamientos están ocurriendo. ¿Qué está pasando con la tierra? ¿Qué está pasando? Y vemos también a la minería ocupando esos territorios, a minorías defendiéndose con grandes riesgos a sus personas de esos desplazamientos. México es ahora el país que ha tenido más activistas y defensores del territorio asesinados. Entonces, es una lectura que a la vez que nos hace asomarnos a otros países, nos ayuda mucho a hacernos preguntas respecto de lo propio, de lo nuestro, o de lo más cercano. Algo que creo que hace el libro, bueno, es mostrar muy bien y por qué esto importa. Estos fenómenos o sea, ¿por qué valdría la pena hablar de ellos o asomarnos a ellos? Y cómo es que estos fenómenos dañan nuestra idea de la democracia, nuestros valores democráticos, las instituciones, las conversaciones, cómo crecemos como familias, como individuos o como comunidades en la idea de lo que es la democracia. Y creo que eso lo hacen de manera muy provocadora en el libro. Algo que tiene bien, aunque suena todo esto a horrores, así como, ¿por qué voy a leer horrores? Bueno, primero porque no son horrores interesantes, pero también porque en cada una de las lecturas también proponen quién está haciendo algo, o qué podemos hacer, o quién está haciendo algo para contrarrestar a esto. Entonces, aunque no es, la vocación del libro no es justamente detenerse en eso, sí, también es interesante cómo trae también a nuestra mirada que hay maneras de contrarrestarlo. No sé, en el caso de Coahuila, el autor se detiene a hablar acerca de cuál sería la manera como podemos desmontar esta macrocriminalidad, ¿no? O sea, y entonces nos propone, bueno, lo que pasa es que hay que entender muy bien, casi que poner en mapa esos nodos de políticos, empresarios y criminales, cómo interactúan, cómo se relacionan, y a partir de esos análisis, pues hacer la política de intervención de quizás policíaca o inteligencia, ¿no? Digo, salen cosas interesantes de esto. Pero creo que otra cosa que aporta el libro es que lo que se propone, creo, es ponernos a discutir. Porque la cooptación, creo que está en muchísimos aspectos de nuestra vida cotidiana, y si ponemos esta idea en las conversaciones casi domésticas, podremos también entender mucho más de lo que ocurre en nuestro entorno. Y digo una par de burradas, por ejemplo, ayer tenía que comprar un tratamiento de antibióticos para un familiar, y como cada vez que compro un tratamiento de antibióticos digo, ¿y por qué siempre te venden o más o menos de los que siempre receta el doctor? Quizás hay una historia de cooptación. Aquí hay un interés en las farmacias. A ti te dicen que son 7 días del antibiótico y te venden o 6 o 10, ¿no? Entonces siempre tienes que comprar la segunda cajita. Bueno, aquí hay una razón, quizás es una cosa trivial, pero... ¿no? ¿Perdón? Mercadotecnia. Es mercadotecnia, pero es algo que nos lesiona los bolsillos a nosotros, que además quizás incrementa la dependencia de los antibióticos o esa automedicación, y que está haciendo a alguien muy rico. Entonces, ¿y por qué ocurre eso? ¿Por qué una autoridad permite eso? ¿Qué tipo de relaciones hay entre el sector privado, las farmacéuticas y los que velan por los derechos de los pacientes? Y así nos podemos ir. Veamos nuestras ciudades, qué explica que en Guadalajara, en Morelia, en Puebla haya tantos edificios tan altos y vacíos, y la expulsión que está habiendo porque las rentas son imposibles. Ahora las orillas,
empobrecidas de las ciudades, donde la gente ahora en lugar de caminar media hora tiene que andar 2 horas en el autobús. ¿Qué explica eso? Bueno, ¿qué explica esas políticas públicas que están provocando la expulsión de las poblaciones de los centros de ciudad? Pues no habrá también historias de cooptación, no habrá también esas relaciones donde los intereses de grupos o sea, tienen más poder que la ciudadanía en influir en política pública. Entonces yo creo que incluso si nosotros revisáramos en el día a día nuestra cotidianidad, nuestra compra, al caminar, creo que encontraríamos muchos espacios donde eso ocurre, eso se da. Y tal vez en las discusiones, entonces se me ocurre que lo que provoca este libro es que si tenemos esas discusiones como en distintas esferas, también puede ser más posible intervenir, así como se han hecho estos académicos de que se han propuesto maneras de documentarlo, de registrarlo, de medirlo. Quizás también nosotros en lo individual o en los colectivos y comunidades podemos también proponernos maneras de pulsarlo y también hacer lo que podamos hacer, o para ponerlo al descubierto si somos periodistas, o para encontrar los remedios. Ya vi que se nos acabó el tiempo. No, estamos bien, estamos muy bien. Muchas gracias, Alejandra. Pues bueno, no sé si tuviera... ¿Preguntas? Sí, claro que sí. Adelante. Bien. A ver, manitas. A ver, A ver, por acá. ¿no consideran ustedes... A ver. Gracias. Sí, buenas noches. ¿No consideran ustedes que a raíz de que se privatizaron en toda Latinoamérica, en México, las empresas, se fortalecieron los factores, ¿cómo se llama? La palabra se me fue ahorita. Los factores, los poderes fácticos, ¿no? Eso que quiero decir más bien. ¿No creen que se deba a eso? No sé si hubiera más comentarios. Yo creo que No sé si me expliqué. ¿Sí me expliqué la pregunta o no? Sí. O sea, que si no consideran ustedes que a raíz de que se privatizaron las empresas en toda Latinoamérica, en México, todo eso, los poderes fácticos se fortalecieron y son los que están mandando normalmente, inclusive a los presidentes en turno. Gracias. Yo creo que para enriquecer un poquito más la conversación, sí nos gustaría recoger a lo mejor más preguntas. Si hubiera otro comentario, otra pregunta, y ahorita... la pregunta es al revés. ¿Qué no esta socialización, acabose con la izquierda que ha dominado muchos países, no ha permitido exactamente eso que dice el señor? Bueno, aquí ya tenemos un contrapunteo para ahondar la polémica. No sé si haya Otro punto de vista, adelante, hablen. ¿Está bien? Hablen, callen ahora para siempre. Otro punto de vista. Niguas, hay que... Bueno, no sé si De uno por uno, tranquilos. por favor, No se peleen. Tengo una pregunta, pero es un poquito diferente. O sea, No importa. justo decían que esperan el próximo año presentar un estudio sobre el Estado de México, y yo me pregunto si algún día o tienen en mente estudiar el Estado de Jalisco, porque justo el Estado de Jalisco estamos viviendo también en una crisis de violaciones a derechos humanos. Somos el primer estado en personas desaparecidas, y justo todo esto tiene que ver con estas redes de macrocriminalidad, con impunidad y con corrupción. Entonces estaría muy chido que también se estudiara nuestro estado. Bueno, muchas gracias. ¿Quisieras comentar? Si quieres, Estoy empiezo yo. pensando. Bueno, entonces. A ver. Vamos a ver. Ya sea el libro de Raval. Ahorita que estamos con lo de la Comunidad Europea, quisiera que nos comentaran de México, Latinoamérica, ¿qué diferencia hay tanto con Europa de estos temas, en especial este tema? Esa se la dejamos a Florian. No, quizás empiezo con esta pregunta, ¿no? Digamos, aunque no está aquí, no es un estudio histórico, lo que hay de fondo es entender que estas redes ya existían antes de la privatización. No es que la privatización las genera, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, todos sabemos, tuvimos un régimen tuvimos un periodo de 70 años de un mismo partido. Claramente también ahí se generaron redes. Lo que sucede con la privatización es que parte de estas empresas estatales que generaban de alguna manera excedente económico,
a partir de las privatizaciones del modelo neoliberal, de que es más eficiente el sector privado, se pone en manos privadas una parte de empresas y sectores que también generan riqueza, se pasa a manos privadas, también en contubernio. Es decir, las privatizaciones no se dieron en esas licitaciones abiertas. Claro. ¿No? ¿Y qué pasa con eso? Que más bien creo que esas redes se reconfiguraron de manera que una buena parte de esa riqueza pasó a manos privadas, ¿no? Entonces no es que no existieran, sino efectivamente cambiaron, se reconfiguraron de una manera, ¿no? No explica tanto el boom de la violencia relacional al crimen organizado, pero sí ¿Pero es consecuencia de eso? explica mucho de la, por ejemplo, de la concentración de la riqueza y la desigualdad. Quizá hace rato me faltó mencionar una pequeña que escribí en el libro, los objetivos de una red de macrocriminalidad. 3. Uno es garantizar su existencia, su reproducción. La segunda es generar ganancias indebidas para los miembros de esta red. Y tercero, siempre buscar o tener una garantía de impunidad. Entonces, en ese sentido, todas estas privatizaciones van en esa línea. Finalmente se crea, digamos, el excedente económico pasa a otras manos. Bueno, se debilita el gobierno, no se fortalece. Bueno, ahí la otra característica de las redes es que operan en una amplia zona gris. A veces su accionar puede ser legal, tiene una pata en la legalidad y otra en la ilegalidad. En una amplia zona gris, porque si alguien pregunta, las privatizaciones se cumplieron las leyes, ¿no? Entonces no es que hubiera ahí un tema de que fueron ilegales. No, fueron legales. Quizás fueron ilegítimas, pero se actúa en una amplia zona gris. Esa, digamos que es la reflexión. Y respecto a tu pregunta, pues sería ideal porque la experiencia que tenemos de los 3 casos, que es Coahuila, Veracruz y el que está en fase de terminación, que es el Estado de México, sí son distintas las redes, tienen características distintas porque pues, ahí la población, el territorio, la historia, etcétera, pero es sumamente peligroso. La primera investigación que se hizo sobre Coahuila, también una parte para construir las bases de datos se hicieron con informantes anónimos, porque de otra manera, incluso cuando por ahí se filtró que se estaba haciendo algo así, hubo mucho nerviosismo y algunos de los investigadores tuvieron llamadas de gente de la policía de por qué se estaba haciendo eso, y varios de los investigadores prefirieron salirse por lo menos quitar su nombre. Entonces, una es, digamos, esa parte de muchísimo riesgo, generalmente y por obvias razones, la operación, sobre todo en los sectores criminales, pues es en la opacidad, ¿no? Entonces es información muy difícil de conseguir y muy peligrosa. Las otras complejidades son el tiempo que lleva y pues el tamaño y la complejidad del estado y las regiones y todo. Es algo que podría ser un proyecto para unos 5 años con mucho financiamiento, mucho cuidado y a ver quién le entra. Oye, ¿en el Estado de México no se están topando también con esos riesgos? Sí. Porque el Estado de México creo que ha sido no ha habido transición. Sí, exacto. Bueno, acaba de haber. Bueno, sí, perdón. Sí. Acaba de haber. Sí. Todavía no sé. Bueno, alternancia, no sé si transición, pero... Una simulación. Ahora, vamos pensando esto, así en términos generales. Hablamos de neoliberalismo y cosas de estas del pasado. Eso son fantasías. Cuando negociaron los del gobierno, en el caso de Salinas Pliego, pues estaban de acuerdo para quedarse. Y fueron negocios llamados a llevarse a estas personas para acrecentar su riqueza. Salinas Pliego es ahora el hombre más rico, ¿sí? Como lo fue también Carlos Slim, que también vino de Salinas de Gortari. Estamos hablando de 70 años de corrupción, señores, ¿sí? No es ahorita. Me interesaría saber cómo se está manejando esto a nivel de América Latina. Me llevo el libro, me lo están regalando, felizmente, muchas gracias, espero que todos se lo lleven. Pero hay que pensar en un país que no tiene escapatoria, porque estas élites siempre están ahí y van a atacar a quien se afecte sus intereses y se van a ligar, porque es una mafia.
Es exactamente la mafia del poder como esta que está ahora, ¿sí? Con estos cuates renovados, pero vienen de lo mismo, son echeverristas, ¿sí? Entonces dices, me doy, ¿a dónde vamos? ¿Sí? No cambia, es como aquello de que no cambian las cosas para volver a ser iguales, ya sabes. Son 70 años y los 30 años previos y los otros Y 100 años antes. de la revolución. El gatopardismo, ¿no? Sí, yo, eso, si me permiten, sí, bueno, y también no sé si tú dejas algún comentario y está la pregunta de Europa. Pero si quieres respondemos la que está pendiente y avanzamos, si nos permites un minuto. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que no es fácil dar una respuesta porque tampoco yo creo que en los países en Europa todo está perfecto. Entonces yo creo, y eso también se encuentra un poco en la introducción, pensando en las estrategias contra, digamos, ese fenómeno de los poderes fácticos. Primero, es importante, digamos, la independencia judicial y, digamos, fortalecer, digamos, la administración de justicia. Yo creo luego también hay iniciativas interesantes a nivel regional, o sea, pensando en experiencias como la CICIG o, digamos, instituciones supranacionales como el sistema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues pensando en esos mecanismos. Y yo creo un tercer mecanismo, pero eso también yo creo plantea la pregunta del papel, por ejemplo, de la Unión Europea, es si hay como tratados internacionales del comercio y hay cláusulas sobre la protección de los derechos humanos, cómo también en los mecanismos multilaterales se aplican esos mecanismos, porque yo creo que los poderes fácticos no solamente operan a nivel nacional, sino muchas veces a nivel internacional, y es muy difícil a veces, no sé, para la administración de justicia en un país actuar solo, porque además es muy, muy peligroso. Entonces yo creo, ahí también la pregunta siempre es cuál es la responsabilidad de países europeos. Entonces yo creo no es que un país solo puede resolver todos esos problemas, hay que, yo creo, buscar ahí las alianzas. Eso pues lo describimos un poquito en el prefacio del libro de nuestra presidenta de la Fundación Heinrich Böll, pues apelando ahí, yo creo, a la solidaridad y la cooperación internacional. Yo recuperaría también una conversación que tuvimos con colegas de Centroamérica hace un par de días, donde nos habla de que finalmente también habrá y tendrá que buscarse un poco realmente la reacción popular, ¿no? A partir de lo que se está viviendo actualmente en Guatemala, ¿no? Y hasta donde también en un momento dado pues el pueblo, la comunidad tendrá que decir ya basta y establecer sus límites, sus demandas. Solo un punto que a mí me llama mucho la atención de cuando hicimos la investigación, y es que, digamos, los poderes fácticos no se actúan en beneficio propio, no son casos aislados de corrupción de un actor se beneficia, sino yo creo que va mucho más allá y afecta a la mayoría de la ciudadanía. Entonces, en principio, todos van perdiendo y al mismo tiempo yo creo que se afectan también, pues, se afecta la confianza o la credibilidad de la democracia como sistema, porque la gente dice, no, yo no me beneficio prácticamente del sistema democrático porque hay otros actores que no solamente se benefician, sino actúan también en detrimento mío. Y yo creo que eso es lo peligroso también del actuar, y por eso también es importante, yo creo, pensar en la cooperación, no sé, internacional, sea en la lucha contra la corrupción, el lavado de dinero, y yo creo ahí ese es un llamado a todos los gobiernos de, pues, trabajar de la mano y no decir, ese es solamente el problema de un país o el otro. Yo creo que esa es una responsabilidad compartida. Si podemos tomar el último comentario y si podemos ser breves porque ya nos quedan 5 minutitos. Es una pregunta sobre cómo son estudios de caso, ¿no? Lo que yo pensaba es que muchos de los estudios de caso están ligados por redes transnacionales, es decir, el narcotráfico que ya está en España, está en Chile, está en Argentina, el mexicano, es decir, ¿qué tantos límites tiene hacer un estudio de caso cuando ya las redes, al menos de narcotráfico, de trata humana y de la cuestión fiscal de las fortunas, digamos, son transnacionales? ¿Cuál es este límite que tuvieron sus estudios? Y la otra, el problema de la seguridad para ustedes.
En dos palabras, efectivamente las redes son transnacionales, pero tienen distintos niveles de operación. Por ejemplo, en Coahuila la violencia no es transnacional. Toda la violación masiva de derechos humanos sí se da en un territorio específico ligada a una clase política local. Otra cosa es ya el narcotráfico, pero sí tiene, o sea, sí se puede limitar ahí a un estudio, a una región específica. Bueno, pues iríamos cerrando. Efectivamente se trata hay actores, hay influencias multinacionales como precisamente las del propio sector privado, pero pues sí hay diferentes escalas de control territorial. Alejandra, yo quería pedirte, no sé, algún comentario de cierre. Estamos a punto de acabar. Porque yo creo que porque nos hace pensar, porque creo que es un libro que hace pensar y porque permite conectar con la vida de las personas. O sea, el problema de la cooptación, el problema de estos poderes es que nos afectan en todo el precio de la tortilla, en el andar por las calles, en si llevamos o no al hijo a la escuela o se va solo caminando, es decir, tiene que ver con la vida. Y yo creo que leerlo y discutirlo es lo que nos puede ayudar a construir ciertos blindajes o ciertas capacidades para hacerles frente, para alzar la voz, para debatirlas, para resistir a esos otros poderes. Yo creo que ese tipo de poder que no se ve, pero que sospechamos que está, y que solamente que hablándolo y es como lo traemos a la vida y lo volvemos como tangible, ¿no? Entonces esa sería la invitación, a hablarlo y discutirlo. Leerlo y discutirlo. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más quiera añadir algo. Yo digo, es más bien si a alguien le faltó, aquí tengo todavía uno. ¿De qué? Sí, Todavía sí, bueno, me sí. faltan. ¿De que nos están regalando? A mí no me dieron. Si me permite, las Yo publicaciones pregunté, de dije, no me dieron, ¿verdad? Qué barbaridad. todas las publicaciones de la Fundación Heinrich Böll se distribuyen de manera gratuita. Bueno, año con año estamos como parte del pabellón de Alemania y pueden encontrar nuestras publicaciones. Y también en nuestra página web en mx.boel.org hay versiones digitales de todas nuestras publicaciones, no solo en este tema que es el eje de trabajo de democracia y derechos humanos. También trabajamos el tema de transformación socioecológica, que tiene que ver con cuestiones ambientales, pero sobre todo desde una perspectiva de defensa del territorio. Y trabajamos el tema de democracia de género. Entonces les invitamos a visitar nuestra página, a seguir nuestras redes y a pues, informarse, a seguir la conversación. Estamos aquí y estamos en muchos eventos en los que nos involucramos porque precisamente lo que nos interesa, como bien apuntó Alejandra, pues es activar la discusión pública sobre estos temas que son importantes y que nos conciernen a todas y a todos. Entonces es una guía del día a día, ¿verdad? Lo que están diciendo, ¿no? Pues, Y me gustó, sí, me gustó que dicen que lo hace uno pensar, maravilloso, ¿no? Para pensar dos veces, ¿no? sí. Y muchas gracias a Marilia Castillejos, que hizo el diseño gráfico, a Natalia Monterrubio. El libro, aunque es una colaboración de las 5 oficinas de la Fundación en la región, fue editado aquí en México por un equipo mexicano, entonces pues también. Y gracias por el regalo. Gracias.